Entonces la distribución exponencial solamente queda definida ya con el parámetro alfa, que podríamos usar la letra lambda, igual que en Poisson, después vamos a ver por qué. Es decir, la distribución de Poisson también tenía un único parámetro que era lambda, que era una variable discreta. Bueno, esta variable entonces exponencial también tiene ese único parámetro, y el resultado que ya habíamos visto, integrando esta función de densidad, es que una forma bien sencilla y práctica de obtener las probabilidades es, si yo quiero esta probabilidad de que la variable sea mayor a un valor cualquiera, x, esa probabilidad se calcula directamente como e a la menos alfa por x. El área sería la probabilidad antiacumulada, porque es mayor, no menor o igual al número, mayor al número. Bueno, se obtiene así. Una vez que uno tiene estas probabilidades, después cualquier otra probabilidad que quiera, bueno, entonces, lógicamente, si yo quiero menor a x, va a ser 1 menos, como estaba acá, 1 menos esa expresión. Y si quiero entre dos números, bueno, haré lo acumulado en el más grande menos lo acumulado en el más chico. Eso siempre se puede hacer para cualquier variable. Entonces nosotros con saber esto, ya después, a partir de ahí podemos sacar cualquier otra probabilidad que uno quiera. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo donde una función exponencial con el parámetro 0,25, entonces la probabilidad de que la variable sea mayor a 2 directamente es e a la menos 0,25 por 2. Esa probabilidad que está dibujada ahí. Entonces acá lo que yo les decía, si yo quiero la probabilidad entre dos números, entonces yo puedo hacer el área acumulada hasta 4, porque nosotros tenemos una fórmula ya que nos dice cuánto es toda el área hasta el 4. O también tengo una fórmula que me dice cuánto es toda el área desde el 4 en adelante, así que cualquiera de las dos fórmulas se puede usar, por ejemplo, que está escrito acá. Entonces, por ejemplo, esta que está acá significa que es todo el área desde el 3 en adelante. Le resto todo el área desde el 4 en adelante. Entonces, eso, bueno, es una cuestión que sale de como algo geométrico, es decir, quiero el área entre medio, bueno, si yo tengo siempre todo el área desde un valor hacia la derecha, o hacia la izquierda también me puede servir, entonces hago esa fórmula en uno de los dos valores y le resto la fórmula en el otro valor. En este caso, si uso la probabilidad a la derecha, va a ser a la derecha del 3, le resto a la derecha del 4 y me queda esa área en el medio. Y después, que esto también lo habíamos visto, creo, la última clase, que uno se puede encontrar con el problema de, al revés, sería a lo que primero vemos es cómo calcular las probabilidades. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen, bueno, yo quiero saber qué valor acumula una probabilidad, por ejemplo, de 0,02? O cualquier valor, ¿no es cierto? En este caso, porque decía que el fabricante, como la variable era tiempo hasta la falla de un elemento que se fabricaba y el fabricante quería dar garantía, entonces le va a dar garantía solamente al 2% de los elementos. Básicamente, o sea, quiere que el 2% falle durante el tiempo de garantía, o sea, antes, el fabricante, estamos hablando. Entonces, quiere saber qué valor tendría que dar de garantía, o sea, qué valor de la variable acumula una probabilidad de 0,02. Entonces, como uno ya tiene una fórmula para esa probabilidad acumulada, que es 1 menos e a la menos 0,25 por t0, que es el valor que yo quiero sacar, eso lo igualo a 0,02 y despejo t0. Aplicando el logaritmo natural, bueno, de la ecuación se despeja t0, me da ese valor.
Entonces, como yo tengo una fórmula para la probabilidad acumulada, si a mí me plantean que quiero que la probabilidad sea igual a tanto, voy a poder despejar qué valor es igual o qué valor es el que acumula esa probabilidad. Esto pasa tanto para la exponencial como para la uniforme también, porque tengo una fórmula para las probabilidades de la base por altura del rectángulo. Y acá también entonces se planteaba qué valor acumula una probabilidad de 0,8 y de igual manera se puede sacar. La esperanza de la exponencial es 1 sobre el parámetro ese alfa. Acá, entonces, acuérdense que le podemos llamar lambda también como un Poisson, porque después lo vamos a relacionar con Poisson. 1 sobre alfa, 1 sobre alfa cuadrado. La variancia, o sea que el desvío estándar también es 1 sobre alfa. Igual que la esperanza. Así que cuando a mí me dicen el promedio de esta variable, me están diciendo la inversa de ese parámetro alfa. En Poisson, cuando me daban el promedio de la variable, ya directamente era lambda. Acá es la inversa. El promedio es la inversa del parámetro que yo necesito ahí para que quede determinada la distribución. Bueno, acá tenemos un ejemplo, no me acuerdo si la clase lo habíamos visto, pero, o sea, es una variable, tiempo que transcurre entre la llegada consecutiva de dos automóviles, es una variable con distribución exponencial, y me da el parámetro alfa, y fíjense cómo es, 4 minutos a la menos 1. ¿Por qué minuto a la menos 1 la unidad? Esa es la unidad. Porque cuando yo le hago la inversa alfa es el promedio de la variable. Quiere decir que la variable tiempo, ahí lo dice, se mide en minutos. Entonces quiere decir que el promedio de la variable es un cuarto de minuto, porque me dicen que el alfa es 4. Así que la esperanza es un cuarto de minuto. Y después me interesa calcular una probabilidad, que en este caso es condicional. La probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos llegadas consecutivas sea inferior a un minuto, si se sabe que al cabo de 30 segundos aún no ha llegado el segundo automóvil. Es decir, el cálculo de probabilidades ya vimos cómo se hacía con la fórmula E a la menos alfa por el valor, la probabilidad de mayor. Pero en este caso, bueno, una probabilidad condicional, así que vamos a tener que plantear esa probabilidad condicional como el cociente de la intersección de los dos sucesos dividido la probabilidad del suceso condicionante, como se calcula siempre una probabilidad condicional. Porque acá dice, la probabilidad de que el tiempo ese sea inferior a un minuto, y se sabe que al cabo de 30 segundos aún no ha llegado el automóvil. O sea, siempre la variable es el tiempo hasta el próximo automóvil. Yo quiero saber que la probabilidad de que pase menos de un minuto, pero sabiendo que ya pasaron 30 segundos. O sea, o que en los primeros 30 segundos no llegó el auto. Eso es lo que está planteado acá. Que el tiempo sea menor a un minuto, pero sabiendo que ya es mayor a 0,5 minutos. Entonces, bueno, hago la intersección de las dos cosas, y la intersección es que la variable esté entre 0,5 y 1, sobre la probabilidad de que sea mayor a 0,5, y después se aplican las fórmulas con las exponenciales, o sea, sería la acumulada en 1 menos la acumulada en 0,5, bueno, ahí aplico una fórmula. La probabilidad, o sea, esta que está acá abajo, por ejemplo, es e a la menos 0,5 por 4, que era el alfa, y así se calcula entonces si se obtiene esa probabilidad condicional. Acá en el B voy a mostrar este ítem en el 2B, que es muy parecido,
la variable es la duración de un fusible, y uno quiere la probabilidad de que el fusible dure más de 4 años si ya ha durado un año. Es decir, una cosa es que yo planteé, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que el fusible dure 4 años? Desde ahora, 4 años más. Yo lo pongo a funcionar. Y otra cosa es decir, ¿y si yo ya sé que duró un año? ¿Cuál es la probabilidad que dure 4 años en total? Serían 3 años más, básicamente, ¿no? O sea, viene un año funcionando y yo digo la probabilidad que dure 3 más, para que en total dure 4 años. Ya me estamos hablando más de eso, porque cuando son variables continuas nunca hablamos de igual a. ¿Se acuerdan que la probabilidad de que una variable continua sea igual a un número es 0? Es decir, uno plantea siempre probabilidades de intervalos, mayor, menor o entre dos valores. Entonces yo quiero la probabilidad que dure más de 4 años, pero sabiendo que ya un año duró. Entonces yo planteo esa probabilidad condicional, mayor a 4 dado que es mayor a 1. La intersección de los dos es mayor a 4, porque el intervalo 1 infinito, bueno, el intervalo 4 infinito está incluido en el intervalo 1 infinito, bueno, mayor a 4 sobre probabilidad de mayor a 1. Cuando aplico la fórmula, decíamos, probabilidad mayor a 4 es e a la menos alfa por 4. Probabilidad mayor a 1 es e a la menos alfa por 1. En este caso alfa era 0,25. Entonces, cuando yo simplifico esta expresión, me queda e a la menos alfa por 3. Porque cociente de potencia de igual base se restan los exponentes. Cuando yo resto este exponente menos este exponente, me queda e a la menos 0,25 por 3. Esto. Entonces, básicamente, el punto 5.4, la propiedad de no memoria, es esto que está acá. Porque fíjense, si yo quería la probabilidad de que dure más de 4 años, sabiendo que duró más de un año, termina siendo la probabilidad de que dure más de 3 años. Claro, es como que pasó un año y digo, bueno, la probabilidad de que duren 3 más. Entonces, es lo mismo que yo diga, me paro en un momento y digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad que dure 3 años? De ahora en más que dure 3 años. Es lo mismo que si yo diga, bueno, quiero saber la probabilidad de que duren 4 años, pero en realidad ya estuvo funcionando un año. O sea, es como decir, la probabilidad de que dure 3 años más es lo mismo que si yo digo la probabilidad de que dure 3 años más, pero sabiendo que ya duró un año, que viene funcionando hace un año y no falló. Y a su vez, si aplicamos acá, cambiamos los números y ponemos, qué sé yo, 7 y 4, o 10 y 7, o no sé, 23 y 20, la diferencia va a ser 3 cuando uno haga este cociente, y va a ser lo mismo, es decir, la probabilidad que dure 3 años más, sabiendo que viene funcionando hace 20 años, es lo mismo. Es la misma que si viene funcionando hace un año, o si no viene funcionando, o sea, si arranco de cero, la probabilidad que dure 3 años es siempre la misma. Por eso se le llama propiedad de no memoria, a esta probabilidad condicional, a esta igualdad. Fíjense que acá está escrito en forma general. Mayor a S sería, yo sé que duró S, o sea, cuando uno dice mayor a S significa que en los primeros S años o S unidades de tiempo no falló. La probabilidad de que ahora dure T más S, o sea, a este S le estoy sumando T. Entonces, directamente, no importa cuánto vale S, importa T. Es decir, a partir de eso, del valor de S, ¿cuántos años más yo quiero que dure? Sin importarme si viene funcionando hace 20 años o hace 10 minutos, lo que me interesa es hacia adelante. Bueno, esa propiedad
pasa solamente con la exponencial, porque cuando me queda esta expresión así, se simplifica, o sea, cuando resto los exponentes, t más s menos s, me queda t, y entonces para cualquier otra distribución no va a pasar. La única que cumple la propiedad de falta de memoria es la exponencial. Y aparte, sí, o sea, por ser la única, si a mí me dijeran al revés, que una variable cumple la propiedad de falta de memoria, puedo asegurar que esa variable tiene distribución exponencial. Y ahora vamos a ver el punto 5.5, que es muy importante. Distribución, o sea, vinculación con la distribución de Poisson. Por eso yo les decía que ese alfa, le podríamos poner un lambda y es lo mismo. Y tendría sentido ponerle lambda igual que en Poisson. A ver, vamos a recordar cómo se presentaba Poisson. Poisson teníamos ahí la variable x con parámetro lambda, y teníamos la expresión de las probabilidades dadas por lambda a la k por e a la menos lambda sobre k factorial. La probabilidad de que x sea igual a k. Cuando k vale 0, yo digo la probabilidad de que x sea igual a 0, me queda lambda a la 0 es 1, y 0 factorial es 1, o sea que me queda e a la menos lambda solamente. Lo otro se va. La probabilidad de que x sea igual a 0 es e a la menos lambda. Fíjense que ahí ya aparece una exponencial que ahora vamos a ver cómo se relaciona con la distribución exponencial. Y vamos a recordar que en la variable de Poisson muchas veces se definía como un suceso que yo me voy fijando cuántas veces ocurre en un intervalo de tiempo. Después podría ser un intervalo de longitud, decíamos, o superficie también, u otra forma, pero en general podríamos decir como acá, por ejemplo, número de llamadas telefónicas que recibe, que en este caso, como después teníamos lambda que era 5 llamadas por minuto, porque ese lambda era el promedio de la variable, decimos entonces la variable se define como cantidad de llamadas por minuto. Cantidad de eventos, en este caso la llamada, que recibe el centro de atención al cliente, por minuto. Y después podíamos cambiar esa unidad de tiempo. Que no, a ver si acá en el apunte no. A ver, acá, por ejemplo, X sub B, cantidad de bacterias por B centímetros cúbicos. Entonces, esa letra B, está como subíndice de la variable, y entonces significa que yo tenía infinitas variables aleatorias de Poisson. Porque la variable siempre es la cantidad de bacterias, pero cambia la distribución según si esa cantidad, porque no es lo mismo que yo mida la cantidad de bacterias en un centímetro cúbico que en un litro o en un milímetro cúbico. Bueno, pero todas esas variables tenían distribución de Poisson
donde lo que se multiplicaba era el lambda, que el lambda termina siendo entonces el promedio para un centímetro cúbico, y según la cantidad de centímetros cúbicos que yo tenga, multiplico a ese lambda por B, en este caso. Entonces, en este ejercicio, lambda valía 2. Ahí, 2 bacterias por centímetro cúbico. El promedio de bacterias por centímetro cúbico es 2. Si a mí me interesa saber la distribución de la variable cantidad de bacterias en 3 centímetros cúbicos, que es esta x3, multiplico por 3 y me queda 6. X3 tiene una distribución de Poisson con parámetro 6. X1 tendrá con parámetro 2. A 1 centímetro cúbico son 2 bacterias. Y así uno podía sacar, o sea, establecer la distribución de la variable cantidad de bacterias en cualquier cantidad de centímetros cúbicos, hasta valores, cualquier número positivo real, o sea, 0,1 centímetro cúbico, 0,83, o sea, lo que se me ocurra de cantidad de centímetros cúbicos, uno puede decir que la variable x sub, el valor que fuese ahí, como subíndice, va a tener una distribución de Poisson haciendo 2 por ese valor. Vamos a volver entonces a la exponencial. Fíjense que aparece en la exponencial vinculación con Poisson. Bueno, empezamos definiendo una variable como esta que estábamos viendo recién. Cantidad de automóviles que llegan a un puesto de peaje en un periodo de tiempo t. O sea, una distribución de Poisson, una variable. Aparte me dice, ¿no? Supongamos que x sub t tiene distribución de Poisson. O sea, pero ¿cómo está definida la variable? Bueno, la cantidad de automóviles que llegan a un puesto de peaje en un periodo de tiempo t. Queda definido ahí el tiempo t. Que bueno, tendrás una unidad de tiempo determinada. Y aparte se afirma esto que está acá. Que x sub t, o sea, suponemos eso, que tiene distribución de Poisson. Y ahora se define otra variable. Entonces acá lo primero, para entender esta cuestión, esta vinculación entre las dos distribuciones, tenemos que pensar en que nosotros siempre en una situación de este tipo, donde a lo largo del tiempo van ocurriendo eventos, siempre puedo definir estas variables, x sub t y t, así de esta forma. Es decir, ¿qué mide la variable t? Tiempo que transcurre hasta que se produce la llegada de un automóvil al puesto de peaje. Es decir, imagínense que estamos en el puesto de peaje. Entonces decimos, bueno, vamos a contabilizar ahora cuántos vehículos llegan en un minuto. Esa es x, vamos a ponerle x sub 1. Vamos a suponer que el tiempo este se mide en minutos. Entonces x sub 1. O después digo, no, voy a contabilizar la cantidad de autos que llegan por hora. Bueno, será entonces x sub 60. Y si yo ahora digo, no, voy a empezar a medir el tiempo que pasa hasta el próximo auto, entre un auto y otro. O sea, llega un auto y mido el tiempo hasta que transcurre, o sea, hasta que llega el próximo vehículo. Esa es la variable t. Entonces la variable t es continua. La variable x sub t es discreta. Pero ambas variables las mido en la misma situación. Entonces van a tener una relación esas dos variables. Entonces se plantea esta relación que está acá abajo. ¿Qué pasa si yo empiezo a medir la variable t y digo, bueno, planteo esta situación, que la variable t grande, o sea, t grande es el nombre de la variable y t chiquita es un número? Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de que t grande sea mayor que t. ¿Qué significa? Que yo empiezo a tomar el tiempo y que, como hablábamos antes en la propiedad no memoria, o sea, quiere decir que en los primeros t minutos, vamos a suponer, ¿no?, que estamos hablando de minutos, en los primeros t minutos no llegó ningún vehículo. Eso es que t grande sea mayor que t. Que en los primeros t minutos
no llegó ningún vehículo. Porque el primer vehículo que llega después del tiempo t. Entonces, si estoy diciendo que en el intervalo 0t no llegó ningún vehículo, estoy diciendo esto. Entonces, lo primero para entender es que estas dos probabilidades son iguales. Estoy relacionando dos variables, nada que ver una con la otra, porque en realidad una es discreta y la otra es continua. Pero como la estoy midiendo las dos en la misma situación, puedo decir que si no llegó ningún vehículo en el tiempo 0t, la cantidad de vehículos que llegaron es 0, quiere decir que el tiempo, si yo en la misma situación me puse a contar cuántos vehículos, qué tiempo pasó hasta que llegue el próximo vehículo, y si en 0t no llegó ninguno, el tiempo ese es mayor que t. No sé cuánto tardará antes de llegar el próximo vehículo. A lo mejor llega en el instante, una millonésima de segundo después, pero bueno, siempre lo que yo sé es que entre 0 y t no llegó ningún vehículo, así que el tiempo t grande es mayor que ese valor t. Entonces, una vez que tenemos esa igualdad, que esa igualdad ocurre simplemente por cómo definí las variables. Nada más que por eso. Por cómo las definí. No me importa la distribución que tengan, por ahora. O sea, esta igualdad es solamente por cómo se definieron las variables. Ahora, si le agregamos esto otro, suponemos que x sub t tiene distribución de Poisson, ya habíamos visto recién, en la fórmula yo les decía, cuando k valía 0, me quedaba solamente e a la menos el parámetro, porque k factorial era 1, bueno. Entonces me queda e a la... ¿Y cuánto vale el parámetro de x sub t? Igual, o sea, de x sub t. Y es el lambda, en este caso es alfa, por eso yo les decía, podríamos haber usado la misma letra, porque van a ver que es la misma para las dos distribuciones. Ese alfa multiplicado por t, porque en realidad yo estoy diciendo que en x sub t no vino, o sea, en t minutos no vino ningún vehículo. Entonces el parámetro multiplicado por t, alfa. Bueno, e a la menos alfa por t. Y entonces, si esta probabilidad es e a la menos alfa por t, esta otra también, porque es igual. Dijimos que estas dos probabilidades son iguales. Entonces, quiere decir que t grande tiene distribución exponencial, porque habíamos dicho que en la exponencial pasaba esto, que la probabilidad de que t sea mayor que un número es e directamente, o sea que fue lo primero que dije apenas arranqué hoy con el repaso de la exponencial. Dije, bueno, ¿cómo calculamos la probabilidad de la exponencial? E a la menos el parámetro por el número que está acá, t. Entonces eso quiere decir que, o sea, si nosotros, o sea, esta igualdad vale siempre, pero si x sub t tendría distribución de Poisson, entonces voy a poder decir que t tiene distribución exponencial, que es lo que dice acá. Si yo supongo que x sub t tiene distribución de Poisson, voy a poder decir que t entonces tiene distribución exponencial, con el mismo parámetro aparte, porque acá dice alfa y acá dice alfa. Y al revés también vale. Ahí se me está por cortar el tiempo, pero seguimos, entramos de vuelta, pero si a mí me decían que t tiene distribución exponencial, a su vez, por esta igualdad, puedo decir que x sub t entonces tiene distribución de Poisson. O sea, es un sí solo sí. Si me dicen una distribución, puedo asegurar la otra.